Bueno, amados hermanos, un día más podemos compartir la palabra de Dios, este día especial que tenemos la cena del Señor, pero que también siempre es especial estar con la iglesia, con los redimidos, con aquellos que han sido llamados a vivir para Cristo. Nos recuerda que la misericordia de Dios nos sigue rodeando cada día, ¿no? Ver a los santos es algo que nos recuerda que la misericordia de Dios está sobre nuestra vida. Si me pueden acompañar a Primera de Samuel, capítulo 9, vamos a meditar en otra cosa o en otro aspecto de este capítulo, que es un capítulo de transición. Recuerden que estamos con una serie continuada sobre los reinos de Israel. Estuvimos viendo estos días sobre el reinado de Dios, cuando no había un rey humano sobre Israel. Pero luego se produce un cambio en el cual de pronto Israel llega a un punto en el cual empiezan a pedir por un rey humano. Ese punto de inflexión se produce cuando Samuel, ya estando viejo, él toma una decisión y él decide él está en el norte de Israel y coloca en el sur, en Beersheba, coloca a sus hijos, pero sus hijos eran hombres dados al soborno. Los hijos de Samuel se corrompieron junto con el pueblo. Eso lleva a los ancianos de Israel a clamar, le da la excusa en realidad, para pedir un rey humano como las demás naciones. Ellos querían seguir experimentando este ciclo de paz que habían tenido y de victoria sobre sus enemigos. Un tiempo como de 20 años en el cual Samuel había estado gobernando. Samuel oficiaba de juez y también de profeta en Israel. Y de alguna manera Dios pacificó a los israelitas durante 20 años. Ellos, al ver que Samuel está envejeciendo y que se acercan sus últimos días, temen de que esta paz y esa seguridad se pierda. Entonces no se les ocurre mejor idea que tener un rey humano, un rey como las demás naciones, y se lo piden. Samuel se enoja, se molesta, pero Dios finalmente le dice, bueno, si ellos quieren un rey humano, dáselo. Y eso, amados hermanos, recordamos que realmente es un acto de condenación y de disciplina a Dios. Puede ser condenación para aquellos que son unos impíos, o puede ser un acto de disciplina para sus hijos. Cuando algunos de nosotros empieza a pensar que tal vez la voluntad de Dios está bien, pero yo de alguna manera tengo mis deseos y mis preferencias personales, que a veces no coinciden con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice esto, pero realmente mis preferencias van por acá. ¿Entendés? No es que quiero dejarlo a Dios por completo de lado, pero bueno, también yo quiero tener mi parte, ¿no? No tengo derecho a tener mis propios deseos personales. Tengo derecho, es lo que piensan algunas personas. Lo que pasa es que ese derecho es un derecho que va contra la voluntad de Dios. Ese es el problema. Ese es el problema, que esa libertad no nos ha sido dada. No tenemos libertad fuera de la palabra de Dios. No hay libertad fuera de la palabra de Dios. Todo lo que es fuera de la palabra de Dios es pecado. No hay libertad para hacerlo. Pero bueno, los israelitas eran tosudos y ellos estaban pensando que tal vez necesitaban un rey, y Dios se los da. Y vimos de los versículos del capítulo 9 cómo fue ese rey. Y hablamos de que la imagen del rey que Dios les da es el rey Saúl, ¿recuerdan, no? Estuvimos viendo cómo entra en escena Saúl por primera vez en la Biblia, buscando las asnas de su padre. ¿Recuerdan? Sale a buscar las asnas de su padre Cis y la van a buscar a un lado y no lo encuentran, y van a otro y tampoco lo encuentran. Y Saúl estaba acompañado de otro hombre. Ese hombre era un siervo que cuando ellos dicen, che, no lo encontramos. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos a volver a la casa de mi padre porque no vaya a ser que se vaya a preocupar. Ya hace mucho tiempo que estamos afuera. Y el siervo le dice, no, pero pará, estamos acá en Ramá. En este lugar viene el profeta de Dios y él nos puede decir dónde están las asnas. Entonces dice, bueno, ¿y qué le vamos a llevar? Y yo tengo una ofrenda, bueno, vamos a buscarlo. Y van hacia allá y se encuentran en el estanque con unas doncellas. Encontrarte unas doncellas en un viaje, en el contexto bíblico, generalmente está asociado a la bendición de Dios, ¿no? Está asociado a eso.
Siempre que vemos eso lo vamos a ver con Moisés, lo vamos a ver con Abraham. Está asociado de que la mano de Dios hace como su entrada estelar, pero en realidad ya la mano de Dios estaba desde antes, cuando se perdieron los burros, ¿no? Las asnas. Y bueno, y ellos terminan hablando con las mujeres, les dice, pero el hombre de Dios está acá, si van lo van a encontrar, porque él, nadie come hasta que él no presenta el sacrificio y hace la bendición. Entonces deciden ir ahí y se encuentran con Samuel. Ahora lo que dijimos de él es lo siguiente, y este fue un poco la conclusión del mensaje del domingo pasado, y es que Samuel, primero lo caracterizamos, dijimos que él no es un profano. Un hombre que es un profano, profanum, significa fuera del templo. Es alguien que no tiene relación con la religión o lo sagrado, es alguien que no respeta lo sagrado. Eso es algo profano, es algo que no tiene nada que ver con la religión. Saúl es un hombre que no le interesa la religión. Es alguien que vive en un pueblo religioso, está rodeado de gente religiosa, pero a él y a su padre no le interesa lo más mínimo. Y entonces él realmente vive como un pagano. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia dice que él no tenía ni idea quién era Samuel. ¿Cómo no vas a tener idea quién es Samuel? Un hombre que sube a hacer sacrificios todos los años, un hombre que celebra la Pascua, un hombre que celebra la fiesta de los tabernáculos, que celebra Pentecostés, tiene que sí o sí saber quién es Samuel. Ahora, un hombre que no sabe eso es un hombre pagano. Y de hecho él vivió como un pagano, él asciende como un pagano, se comporta como un pagano, es echado por pagano y además de todo termina muriendo como un pagano. Es decir, es alguien que no es ni siquiera es un profano, ni siquiera es un profano, es un pagano que muere en su propia ley, suicidándose a sí mismo. No esperó la voluntad de Dios, sino que él mismo decidió cuándo su vida iba a terminar. Entonces dijimos, pero qué raro que haya sido esto así. ¿Cuál es el mensaje para todos nosotros? El mensaje para todos nosotros es tener cuidado. Porque este hombre, siendo un pagano, estaba metido en el pueblo de Dios y fue reconocido y fue puesto incluso como por Dios para que sea rey de Israel. Imagínense si no debieras tener cuidado, porque alguno pudiera pensar que tenés todos los dotes igual que Saúl, un hombre alto, de buen parecer, que además es un tipo humilde y es un hombre que respeta a su padre y respeta a las mujeres y respeta a los ancianos y a su siervo y a todas las personas que él, de hecho, tiene fuerza y juventud como para que no les importe en lo más mínimo, como les pasa a muchos jóvenes, ¿no? Que suelen despreciar las autoridades, jóvenes rebeldes. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Saúl, pudiendo ser así, no era así, era un tipo bastante llevadero y bastante bueno, pero sin embargo él era un pagano. Entonces, la reprensión para nosotros debiera ser, amados, hay que tener mucho cuidado, hay que examinar nuestros frutos para realmente saber si estamos en la fe o no. Las opiniones de las demás personas son importantes, más si vienen de la iglesia, pero realmente uno sabe cómo está delante de Dios o debiera preocuparse de cuál es su estado y su situación delante de Dios. Hay que pensar si tu fin principal en la vida es conocer y obedecer a Cristo. Entonces caracterizamos a Saúl, pero en el día de hoy yo quisiera caracterizar a Samuel y quisiera meditar y quisiera que pensemos un poco en cómo fue la conducta de Samuel, en cómo era Samuel. El mensaje de hoy se centra en él. Y nos enseña que podemos desear hacer bien las cosas, podemos tener un genuino amor por el pueblo, pero ciertamente somos personas que estamos luchando con pasiones. Nuestro corazón es demasiado engañoso, Satanás es muy sutil y el mundo es muy persuasivo y atractivo, amados. La vida de Samuel hasta aquí nos recuerda que podemos ser cristianos verdaderos, que podemos desear servirlo, que podemos querer una reforma, ¿no? ¿Cuántos queremos una reforma para nuestra nación, para nuestra ciudad, para nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros queremos eso? ¿Sí? La vida de Samuel nos enseña, nos muestra que desde el punto de vista humano somos débiles, amados. Somos débiles y aunque tengamos buenas intenciones y seamos creyentes verdaderos y estemos buscando hacer la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Bueno, hay tres cosas con las que
que podríamos pensar. Bueno, por un lado, a veces no es tan fácil determinar cuál es la voluntad de Dios. A veces hay cosas que son hasta incluso extrañas. Pensar por qué Dios las permite. ¿Por qué Dios pone, si Dios profetiza por medio de Jacob que el trono de Israel no se iba a apartar de Judá, ¿por qué empieza? ¿Se entiende? El heredero del trono de Israel tenía que ser el de Judá. ¿Por qué el primer rey de Israel entonces es un hombre de la casa de Benjamín? Es extraño pensarlo, ¿no les parece? ¿Por qué además Samuel nunca hace ese planteo, por ejemplo? Él no conoce la palabra de Dios, él no sabe que el rey tiene que venir de Judá. ¿Por qué cuando Dios le dice que viene de Benjamín, él no se inmuta? ¿Por qué además veremos él que de alguna manera él también está afectado por el mismo problema de su propio pueblo? Si bien él es un hombre que es mandado por Dios, primero él se enoja de que la gente le pida un rey humano y después Dios le encarga y le dice, anda a decirle todo lo que va a hacer ese rey. Y viene Samuel y se lo dice. Y lo veremos él luchando con el pueblo. Es más, el Señor el que le dice varias veces, hacé lo que ellos te dicen y pon un rey, se lo tiene que decir varias veces. Porque Samuel es como que vuelve enojado a la oración y dice, Señor, otra vez me están pidiendo rey. Oí lo que te dicen y dale rey, le dice el Señor. Y lo vemos a Samuel obrando como ese intercesor, ¿no? Como alguno de nosotros que quiere que su hermano en Cristo, que la persona que ama se convierta, ¿no? Dice, estoy casado con un pagano, estoy casado con una pagana, mis padres son paganos, mis hermanos son paganos, la gente con la que me rodea son paganos. Queremos, ¿no? Estamos como luchando para evitar que la mano de Dios caiga sobre esa gente, ¿no? Que nosotros queremos y amamos. Y estamos luchando con Dios. Y Dios, de alguna manera, a veces nos dice, apartate de esa persona. Y uno quiere, ¿no? Y está ahí forzándolo. Y a veces es tan difícil entender la voluntad de Dios. Es difícil entender porque la voluntad revelada dice una cosa, pero a veces pasa otra. Es difícil, ¿no les parece a veces tratar de interpretar cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Qué es lo que hago? Es difícil a veces, ¿no? Ahora, tenemos pasiones encontradas en nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos enseña Samuel? Lo que nos enseña Samuel es que por medio de la dependencia de Dios, a pesar de que estemos luchando con todas estas cosas, vamos a terminar inevitablemente haciendo la voluntad de Dios. Él es como Elías, un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras. Él luchaba con las mismas cosas con las que luchás vos y que lucho yo. Pero vemos que en su ejemplo, él termina haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue el gran secreto de Samuel? El gran secreto de Samuel está en las Escrituras. Y es que él practicó diligentemente los medios de gracia. No hay otro secreto. Lo que él hizo, a pesar de sus propias contradicciones internas, a pesar de su deseo ferviente por ver una reforma de toda la nación de Israel, y aunque estaba involucrado en muchos de las debilidades de Israel que veremos, a pesar de eso, y que tenía todo el deseo, a pesar de eso, cada vez que él se aferró a los medios de gracia, es que realmente él pudo hacer la voluntad de Dios. Y ese es el gran ejemplo, y por eso él aparece en la lista de los héroes de la fe. Él aparece por eso como el autor de los Hebreos, capítulo 11, versículo 32, dice, ¿y qué más digo? Dice el autor de los Hebreos. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los otros profetas. Amados, él era un hombre de pasiones similares a las nuestras, con muchas de las mismas preocupaciones que nosotros tenemos y a una escala mucho más grande. Porque ¿quién de ustedes está tan interesado en que la nación se convierta como en que su propia familia se convierta y venga a Cristo? Nosotros no tenemos aspiraciones tan altas como las que él tenía, ¿no? Pienso que en la medida en la que uno crece en su responsabilidad, yo quisiera que todos ustedes sean cristianos verdaderos, que todos ustedes hayan nacido no solamente en mi propia familia, sino que también todos los que me escuchan hoy. Pero este hombre era un hombre que había sido puesto en una altura muy grande, porque él estaba como líder de la nación y él quería una reforma para toda la nación. Y la Biblia no dice que fue su preocupación, no dice que fue su esfuerzo, no dice que fue su inteligencia,
su capacidad de predicación, el Nuevo Testamento no recuerda esos dones en la vida, de las aptitudes, ¿no? La personalidad de Samuel. No recuerda eso la Biblia, el Nuevo Testamento. Lo que el Nuevo Testamento recuerda es la fe de Samuel, que nos dice mucho de todo lo otro, pero es algo fundamental. Nos dice, ¿y qué más? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Un hombre con mucha sensibilidad para las cosas del Señor. Un hombre que puso a Cristo y el vituperio del Evangelio como su principal anhelo en la vida. Entonces, amados hermanos, ¿qué podemos aprender de él hoy? ¿Y qué quisiera que se lleven hoy todos ustedes? Yo sé que todos ustedes están sujetos a pasiones similares a las de Samuel, similares a las de Elías y a las mías. Seguramente querrán una reforma para su familia. Seguramente estén confundidos en algunas cosas respecto de la voluntad de Dios. Si la voluntad revelada de Dios es esta, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque aparentemente esto no es lo ordenado. Bueno, ¿sabes por qué pasa? Pasa a causa de la rebeldía tuya y de la gente que te rodea. Por eso pasa. ¿Sabes por qué la voluntad de Dios revelada no se pone por obra? A causa de la rebeldía. Especialmente de la gente tuya o de la gente que te rodea. Por eso ves una contradicción entre una cosa y la otra. A muchos de la gente que te rodea y tal vez a vos, Dios te está dando lo que vos querés. Dios te está dando lo que vos querés. Esa es la respuesta de por qué una cosa a veces, por qué es tan difícil a veces interpretarlo. Bueno, por tu propio pecado. Es a causa de nuestro propio pecado que es tan difícil de reconciliar estas cosas. Pero te digo algo. ¿Qué es lo que debieras hacer? ¿Qué es lo que dice Miqueas 6:8? Lo voy a leer en la versión SBT, que es la de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti Jehová. Solamente, no son muchas cosas, hacer justicia, amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Eso es lo que Dios pide. Eso es lo que Dios pide, amados hermanos, es amar la justicia. Es hacer justicia, amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios. No se puede andar con Dios y estar orgulloso al mismo tiempo. Las dos cosas son imposibles. Es imposible andar orgulloso y andar con Dios. Es imposible andar con Dios y no amar la misericordia. Es imposible amar a Dios, andar con Dios y no buscar la justicia en todos los aspectos de tu vida. Es imposible. Las dos cosas no se pueden. Entonces, eso es lo que quisiera que hoy puedan mentalizarse. Y para esto quiero contarles también una ilustración sobre el engaño que hay en el corazón del hombre y sobre el engaño que hay en el mundo y sobre lo sutil que es Satanás también. Un libro clásico de la historia universal que se llama La Eneida, no sé si lo han escuchado hablar, relata el origen mítico de la fundación de Roma. Yo he leído varios libros sobre Roma, sobre los 12 Césares, por ejemplo. Ahora estoy leyendo otro libro que se llama Roma Victoriosa y que justamente me recordaba, yo miro las historias de los emperadores y recuerdo mucho justamente en cómo son las intrigas que existen entre los reyes paganos y del mundo. En la historia de la Eneida, que le escribe un poeta Virgilio, se la pide Augusto César le pide justamente, y lo que hace Virgilio es junta la mitología griega, toma historias clásicas de la guerra de Troya, por ejemplo, de la Odisea, y de la fundación de Cartago, y utiliza eso para hablar de una fundación mítica de Roma, para darle a Roma justamente la imagen de un imperio sobresaliente, por así decirlo. Y cuenta, justamente en el caso de la caída de Troya, cuando Troya cae, muchos han visto, yo no vi la película, pero sí leí el libro, de cómo es la caída de Troya. La caída de Troya básicamente fue un engaño. Básicamente lo que ocurrió fue que los griegos estaban asediando a los troyanos
pero las murallas eran inexpugnables, eran infranqueables, eran indestructibles. Estuvieron 10 años asediando la ciudad y no pudieron. Entonces los griegos intentan una última jugada y lo que hacen es simular que están huyendo. Un día los vigías de Troya salen por las murallas y observan que las naves griegas no están más en la playa y se encuentran con un gran caballo de madera. ¿Qué ocurría? Ellos sabían muy bien que dos de los héroes griegos, uno de ellos se llamaba Ulises, habían profanado el templo de Atenea en Troya. Entonces, para compensar la deshonra que habían hecho los griegos, antes de irse de Troya, para no irse, porque claro, se tienen que largar al mar, y es un peligro largarte al mar estando enojado, habiendo hecho enojar a los dioses. Entonces, ¿qué hacen? Construyen un caballo como una ofrenda a Atenea por haberlo ofendido y lo dejan en la playa. Y ese caballo, además, los troyanos están al tanto de esto. Saben que los griegos ofendieron a Atenea y ven la ofrenda que dejan en la playa, y el caballo era tan grande que realmente no pasaba por la puerta de la ciudad de Troya. Ese fue el engaño. Entonces, cuando los troyanos ven que los griegos no están más, ven que hay un caballo grande en ofrenda a Atenea en la playa, deciden romper el dintel de las puertas, meten el caballo y vuelven a construir el dintel y cierran la puerta de nuevo, como siempre. Y empieza el jolgorio, empieza la fiesta, y de noche, que la historia es conocida, Ulises con 50 guerreros griegos abren la puerta y las naves que se habían ido a la mañana volvieron de noche. Volvieron de noche y estaban todos esperando a que Ulises abriera el portón de adentro, y lo abrió. Y se encontraron con los troyanos ebrios y durmiendo. Y ese fue el final de Troya. Esta historia creo que retrata bien la naturaleza del hombre en el aspecto del engaño, en el aspecto de las intrigas y en el aspecto de la búsqueda de cosas carnales. En un lado y en el otro, porque algunos los hombres somos dados a confiar en la victoria, a enorgullecernos, pero luego eso termina siendo nuestra propia perdición. Más aún, algunos se jactan de eso. Pienso que Saúl tranquilamente podría ser un personaje de la Eneida. Cuando yo leí esta historia y pienso en la historia de Saúl, pienso que él tranquilamente podría haber aparecido en la historia y no quedaría mal. Porque es la naturaleza de un hombre pagano. Entonces, veremos hoy, amados hermanos, que esto contrasta enormemente con lo que Samuel era. Samuel era un hombre totalmente distinto. Samuel era un hombre sensible a Dios. Ahora, nosotros hemos venido del más burdo paganismo. Nosotros nos parecemos mucho más a Saúl que a Samuel. Entonces todos ustedes y yo deberíamos tener mucho cuidado con esto, porque somos mucho más parecidos a Saúl que a Samuel. ¿Sí? Nosotros también hemos venido del más burdo paganismo. Entonces debiéramos tener muchísimo cuidado y prestar atención en cómo es que Samuel prevaleció, a pesar de sus debilidades. Veamos el versículo 15 al 17. Versículo 15 al 17. Primera de Samuel 9, del 15 al 17. El versículo 15 dice: y un día antes que Saúl viniese. ¿De dónde venía Saúl? ¿De dónde venía Saúl? ¿De dónde venía? Bueno, versículo 1 nos dice que era un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Dice, versículo 3, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo
Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate, y ve a buscar las asnas. Y él pasó del monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Y cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, vámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará congojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondiendo Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Versículo 10. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndoles dijeron: sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues hoy ha venido a esta ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer. Pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde venían ellos? Bueno, habían pasado por varias ciudades, partiendo desde Benjamín, para encontrar las asnas del padre. Ahora pensemos en la gran cantidad, amados, la gran cantidad de acontecimientos que ocurrieron, que llevaron a esta situación. Y justamente esto es lo que todos nosotros debemos recordar. Recordemos el objeto del mensaje de hoy. Y es, amados, es recordarles que si bien todos tenemos anhelos, deseos espirituales, deseamos la conversión de las personas que amamos, deseamos nosotros mismos crecer en santidad, deseamos nosotros mismos crecer y poner por obra aquellas cosas que Dios nos ha mandado, ciertamente debemos hacerlo de manera bíblica, y eso requiere poner por obra los medios de gracia. Requiere conocer a Dios, requiere buscar la compañía de Dios. Esa es la clave de todo, amados hermanos. Es por ahí por donde se empieza a resolver cada problema. Es por ahí por donde se dan los primeros pasos hacia cualquier restauración espiritual. Y piensen que son cosas que generalmente las cosas que Dios pide no tienen mucho sentido a veces, ¿no? Si ustedes lo piensan de esa manera, muchas veces no tiene tanto sentido. Porque cuando uno está orando, ¿qué problema está resolviendo? Ninguno. Todos tus problemas siguen ahí esperándote cuando salgas de esa puerta, ¿o no? Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Te pones a estudiar la palabra de Dios, a leerla, pero eso realmente resuelve alguno de los problemas, cambia la realidad que te rodea de alguna manera, no la cambia para nada. Pero ¿a quién cambia? Te cambia a vos y te prepara a vos. ¿Y qué sentido tiene lo mismo la comunión con los santos? Venir acá mientras todos tus problemas y todas las cosas siguen igualmente ahí afuera, ¿cambia en algo? ¿Te resuelve algún problema verdaderamente? ¿O estás perdiendo? ¿No te da la sensación de que estás perdiendo el tiempo? Debe ser lo mismo que le pasó a Naamán el sirio, cuando se encuentra con Elías y le dice: bueno, ¿sabes qué? Bañate en este río 7 veces. Es lo mismo, es la misma contradicción. ¿Para qué me voy a poner a orar? Es una pérdida de tiempo. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios. ¿Sabes qué pasa? Nunca me puedo hacer el tiempo. Se me complica ir, se me dificulta.
Sí, yo sé que los hermanos se reúnen y todo eso, pero la verdad es que se me hace difícil. Se me complica, ¿vos sabés? ¿Por qué? Porque tengo problemas, tengo cosas que resolver. Si vos supieras todas las cosas que tengo para hacer, te doy un diccionario de cosas que tengo para hacer. Y así es como nuestra carne, Satanás y el mundo nos llevan a pensar, amados hermanos. Pero es realmente no entender que estamos en la providencia de Dios. Realmente es mirarte el ombligo y no recordar que no te hiciste vos a vos mismo, ni te sustentás vos a vos mismo, y es poner el carro delante de los caballos. No esperes ir a ningún lado. No esperes santificación si no hay comunión verdadera con los santos. No esperes santificación si no cerrás la puerta y en lo secreto buscás del Señor. Si no buscás conocer a Cristo por quien Él es, por quien Dios es. Si no dejás de lado todas esas preocupaciones objetivas que todos tenemos y aprovechamos esa situación para glorificar a Dios. Amados, yo les digo una cosa que creo que cada vez que se presenta en mi vida alguna situación bien problemática, primero me pasa como a todos, me desespero un poco, pero luego que puedo recordar la palabra de Dios, luego que puedo entrar a los aposentos, recuerdo, qué buena oportunidad para que el Señor se glorifique en esto, pienso. Eso es lo que pienso. Qué buena oportunidad para que Dios se glorifique en esto, qué buena oportunidad para orar. ¿Cuánto necesito la oración en ese momento? ¿Cuánto necesito la palabra de Dios en ese momento? ¿Cuánto necesito el consuelo verdadero de los hermanos en ese momento? ¿Sí? Entonces, esto es lo que Samuel, con todas sus debilidades, igual que las nuestras, siempre terminó poniendo por obra. No es un hombre que nunca se equivocó, pero es un hombre que siempre terminó buscando el compañerismo de Dios. Y eso es, yo pienso, la razón por la que él está en los héroes de la fe. Es un hombre que mediante la fe se acercó a Dios, puso su vida en las manos de Dios y caminó con Dios, buscó el compañerismo de Dios. No buscó los deleites temporales del pecado, no estaba preocupado, como dijo Jesús, ¿no? Porque los gentiles se preocupan por tales cosas. No estaba como los gentiles, como Saúl, ¿no? Más preocupado por las asnas del Padre que por encontrarse con Cristo, que por conocer a Dios. Amados hermanos, no se preocupen por esas cosas, ¿sí? No es algo por lo que realmente debamos afligirnos, sino que es algo por lo que debemos orar. Es algo por lo que debemos estudiar la palabra de Dios y retenerla, quedarnos en la casa. Es algo por lo que debemos buscar consejo, ser sinceros, ser honestos, decir la verdad, abrirnos a ser exhortados, abrirnos de verdad a ser amados, a ser animados. Es así como, a pesar de que no entiendas por qué Dios está permitiendo esto, aunque sepas y seas consciente a veces de tus propias limitaciones emocionales y de lo que sea, es como finalmente la fe va a terminar prevaleciendo. Porque esa es la victoria. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra victoria? Es nuestra fe. Esa es la victoria del creyente, es nuestra fe. Entonces vemos versículo 15, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, es decir, la palabra de Dios, en este caso, como era normal en el Antiguo Testamento, era revelada de manera especial, como dice en Amós 3:7, dice, pues no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El versículo 12 nos indica que Samuel no estaba en la ciudad el día anterior. Ellas respondiéndoles dijeron, versículo 12, sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Es decir, el día anterior Samuel no estaba en esta ciudad, no sabemos dónde estaba, pero sí sabemos seguramente qué es lo que estaba haciendo. Debe haber estado orando al Señor. Y es entonces que el Señor le revela lo que dice el versículo 16, 1 Samuel 9:16. No sabemos dónde estaba haciendo, pero seguramente
Sabemos lo que estaba haciendo. No sabemos dónde estaba, pero estaba seguramente orando. Y dice que Dios le habla el día anterior y le dice: mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Dios le dice a Samuel la hora exacta, mañana a esta misma hora, y afirma que él le envía a un varón de la tribu de Benjamín. No se lo muestra, pienso, ¿por qué no se lo mostró en visión como pasó con Ananías? Y esto me hace pensar un poco luego en un aspecto que no es tan positivo en Samuel, digamos, y empezamos a ver que él es un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. ¿Por qué no se lo mostró? Como se lo mostró, por ejemplo, a Ananías. Si estamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Que uno esperaría ver algo muy, muy fuerte, digamos. ¿Por qué no le mostró exactamente quién era? Solamente le dijo: mañana a esta hora va a venir el hombre y es un hombre de la tribu de Benjamín. Nada más. Fin del comunicado. Lo primero que vemos entonces de Samuel es que era un hombre que caminaba con Dios. Era un hombre que buscaba de Dios. Era un hombre que además tenía anhelos por una restauración espiritual para su nación. Era un hombre que estaba dispuesto a obedecer al Señor. El versículo 17 dice: y luego Samuel vio a Saúl. Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Este gobernará a mi pueblo. Entonces, vemos en síntesis que Saúl, el primer punto que quisiera mostrarles, o que quisiera que puedan ver, es que era un hombre que hablaba con Dios. Era un hombre que quería conocer la voluntad de Dios, y Dios le daba su guía y le daba la responsabilidad tan grande de ungir al futuro rey de Israel. El versículo 13 dice: cuando entréis en la ciudad, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Él era un hombre que oficiaba, que hacía su oficio con amor y por el bien de la nación, por el bien del pueblo. El versículo 6 nos dice, el siervo que iba con Saúl, nos dice: él le respondió aquí: ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Entonces, claramente era un hombre de Dios, que buscaba de Dios, que tenía buen testimonio, que servía al pueblo por amor de Dios, por amor del Señor. Entonces vemos un hombre sensible a Dios, un hombre que busca de Dios, un hombre que escucha la palabra de Dios, que ora al Señor, que se preocupa y ama a su pueblo, como muchos de ustedes deben hacer, ¿o no? Pero además, vemos que Samuel es un hombre humilde, es un hombre que no tiene envidia, está a punto de ser reemplazado por un hombre mucho más joven que él, que tal vez de teología no sepa absolutamente nada, y que efectivamente no sabe absolutamente nada, no sabe ni siquiera quién era él. Sin embargo, no vemos en él ningún reproche. Samuel no es un hombre que sea envidioso. Esto es algo que lo puede haber aprendido de Elí. ¿Recuerdan Elí cuando estaba en el templo, que Elí se da cuenta que a Dios le estaba hablando Samuel, y Elí no se interpuso? Vemos acá que Samuel no se interpone, digamos, frente al hombre que Dios trae. Él solamente dice: bueno, si Dios ha traído a este hombre debe de ser. Eso es lo que podemos ver de los versículos 18 al 27. En el versículo del 18 al 19 vemos la paciencia y cierta emoción de Samuel. Dice: acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Samuel respondió a Saúl: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Ahora, ¿qué había en el corazón de Saúl? Lo dice el versículo 20. Y las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Veremos que en el corazón de Saúl estaban las asnas, porque luego se lo va a tener que volver a decir. Le vuelve a hablar de las asnas, ¿no?
Eso parece que es lo que hay en el corazón de los paganos todo el tiempo, como dijo Jesús, porque los paganos se preocupan, los gentiles se preocupan por tales cosas. Y dice, entonces vemos justamente esto, que Samuel es un hombre humilde y es un hombre que no tiene envidia. Es un hombre que adopta en un sentido espiritual a Saúl. Versículo 20 dice, y las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Más, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para la casa de tu padre? Samuel está en cierta forma entusiasmado con este joven aspirante de rey. Sus ojos quedaron embelesados por el rey que Jehová se buscó para su propio pueblo. Ni siquiera objeta el hecho de que no sea de la tribu de Judá. Vemos en esto que pienso que esto es un problema que ha afectado a Samuel, lo veremos más adelante. Samuel honra y lo trata especialmente. Versículos 22 al 24, Samuel había preparado una ocasión muy especial para agasajar al futuro rey. Miren lo que dice versículos 22 al 24. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala, les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres, y dijo Samuel el cocinero, amado, esto es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que quiere que sepan ustedes lo que Samuel le dijo al cocinero. Imagínense si esto es algo importante. Qué insignificante, ¿para qué quiero saber lo que Samuel está hablando con el cocinero? ¿A alguno de ustedes le importa eso cuando va a comer algo? ¿Qué es lo que está hablando el mayordomo con el cocinero que te está por servir el plato de papitas noisette con pollo? A nadie le importa. Bueno, al Espíritu Santo sí le importa. Al Espíritu Santo sí le importa. ¿Y qué es lo que dice? Y Samuel dijo al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Están agasajando al futuro rey de Israel. Spurgeon dice, la paleta derecha del animal que se ofrecía en sacrificio era la parte y la porción del sacerdote. Y Samuel ahora ordenó al cocinero que pusiera esta paleta delante de Saúl mientras él se sentaba en el lugar de honor. Samuel está esperando que este hombre traiga la reforma espiritual a Israel que él no había podido lograr con sus propios hijos. Esta es la oportunidad de ver cómo su pueblo se vuelve a Cristo, ¿no? Entonces es una oportunidad muy importante y justamente él no la podía desaprovechar. ¿Y qué hace? Le da la porción sacerdotal a él. También vemos del versículo 25 al 27, y ya vamos terminando, que él le da guía espiritual y le da confianza, versículo 25 al 27. Samuel se toma un tiempo para hablar con él a solas. No nos dice de qué están hablando. Versículo 25. Cuando hubieron descendido al lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y dijo, levántate para que te despida. Vemos entonces, no sabemos de lo que hablaron, pero seguramente sabemos de qué no hablaron. No hablaron de cosas mundanas y banales, porque Samuel estaba muy concentrado en eso. Estaba concentrado en la tarea que Dios le había dado. Y el versículo 10.1, el capítulo 10, miren la otra página, 1 Samuel 10.1, les muestro cómo termina esta historia. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Imagínense la esperanza que tiene este hombre. Imagínense cómo está el corazón de este hombre, que Dios le está dando un rey, lo besa, le pone aceite en la cabeza y le dice, Dios te ha ungido como rey. ¿No te das cuenta de eso? Qué esperanza que se puede ver en esto. Ahora vemos que su criterio, evidentemente hay algo que no está bien en Samuel. En 1 Samuel 16:7, el Señor le va a decir, no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y es por eso, pienso yo, que Dios no le ha mostrado en visión a Samuel quién era Saúl. No se lo ha mostrado porque evidentemente Samuel, no ha tenido
evidentemente un criterio muy distinto del que tenía el pueblo. Él estaba, de alguna manera, si bien Dios le dijo que el rey los iba a tratar mal, si bien él se daba cuenta que no era una buena decisión, de alguna manera él miraba a los hombres y miraba las cosas externas de la misma manera que el pueblo las miraba. Y evidentemente esto era algo que lo llevó a poner su corazón en Saúl, y después cuando Saúl es desechado, Samuel llora por Saúl y se acongoja, y el Señor le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Le dice, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Entonces vemos justamente esto, que era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras. Él sabía lo que Dios le había dicho de ese hombre, pero al mismo tiempo esperaba que ese hombre reforme la nación, ¿no? Y lo miró y dijo: este debe ser el futuro rey de Israel. Conclusión, amados. Conclusión, muchas veces seremos engañados por nuestros propios sentidos y la cultura de nuestro tiempo. Pero si buscamos la amistad con Dios y confiamos en Él, aunque tengamos que pasar por situaciones tristes o desilusiones, seremos parte de su plan redentor. Si confiamos en Él, Él nos guiará en medio de situaciones confusas. Busquemos entonces crecer en nuestra comunión íntima con Dios y ser diligentes en los medios de gracia. Vemos que Samuel era un hombre que oraba, era un hombre que conocía la palabra de Dios y la predicaba, y era un hombre que tenía comunión con el pueblo. Él subía y él impartía su oficio, y la gente sabía que él era un hombre insigne, sabían cuál era la rutina porque él era un hombre disciplinado, sabían que era un hombre fiel y que iba a declarar la palabra de Dios. Entonces, amados, no se dejen desalentar por las situaciones externas negativas que los puedan rodear, que puedan ser parte de su vida. Las situaciones negativas, principalmente en el área espiritual, son las que más nos duelen a todos nosotros. Pero hay algo bueno, y es que Dios no depende de tu buena voluntad, no depende de tu inteligencia, no depende de tus capacidades humanas para hacer su voluntad. Él la va a hacer. Entonces es nuestro deber, es nuestro esfuerzo crecer en los medios de gracia, poner toda nuestra confianza en el Señor, en que Él es bueno, en que Él es fuerte y bondadoso, y que Él realmente es la fuente de toda guía verdadera. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Y Habacuc 3 del 17 al 19, este me encanta, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amados, pongan toda su confianza en el Señor. Por torpes que sean, no se van a perder, es lo que la palabra de Dios promete a todos aquellos que ponen su confianza en el Señor. A pesar de que seas un hombre o una mujer sujeta a pasiones, a debilidades, a formas de pensar equivocadas, por más de que mires lo externo y no busques primero el consejo de Dios, Dios sabe y cuenta con todo eso. Pero si te ejercitas verdaderamente en los medios de gracia, su palabra, la oración en secreto y la comunión sincera y genuina con los santos, te puedo asegurar que vas a poder hacer la voluntad de Dios. Te puedo asegurar que cuando mires tu vida, la vas a ver rodeada de los frutos del Espíritu. Y creo que Samuel es un buen ejemplo de eso. Podemos ver muchos errores y fallas en él, pero vemos que era un hombre que caminó con Dios y que aparece justamente en los héroes de la fe, no por su elocuencia, ni por su inteligencia, ni por su fuerza, ni por su dedicación, sino que la Biblia resalta una cosa muy específica de él, que es su fe. ¿Sí? Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificamos tu nombre en este día, nos gozamos en ti, Señor, aunque las situaciones que nos rodean sean tan desfavorables, Señor, como menciona Habacuc, sean tan tristes, aunque necesite una reforma completa toda nuestra familia, toda la iglesia, toda la nación.
Señor, sabemos que nosotros no somos suficientes en nuestras propias fuerzas, ni nosotros podemos reformar a nadie. Solamente podemos ser testigos de que tu palabra es verdad en nuestra propia vida y también por medio de la predicación. Ayúdanos, oh Dios, a depender genuinamente de ti a través de los medios de gracia, a través de la comunión verdadera con otras personas, con otros santos, a través de la oración en secreto y pública, a través de tu palabra siendo meditada en nuestro corazón, pero también siendo escuchada, oh Dios. Ayúdanos a perseverar en ella y confiamos en que por torpes que seamos no nos perderemos si hacemos esto. Te damos toda la gloria, Señor, y la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén.